una doctrina, de muchas doctrinas hermosas que tenemos en el cristianismo bíblico, que es muy controversial por encima de muchas otras. No que sea la única que es controversial, pero esta como que tiene el top one, me atrevería a decir, de doctrinas controversiales en la Escritura. Y no es que sea controversial porque no sea clara, es controversial porque al hombre le cuesta recibir la verdad clara que Dios ya ha dejado en esa doctrina. Y tal vez algunos de ustedes ya se están imaginando el nombre de la doctrina que voy a mencionar. Algunos tal vez están como que de qué está hablando este tipo, ya que nos diga. Y el nombre de la doctrina es la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. ¿Para cuántos es nuevo este concepto? Levanta tu mano. La minoría. Ok. Bueno, esta es una doctrina bíblica para los que escuchan este concepto por primera vez. Y la encontramos en la Biblia por todas partes. Muchas veces aquellos que no están tan a favor de considerar y de exaltar esta doctrina lo hacen y la demeritan de muchas formas, y muchas veces sin darse cuenta de que ni siquiera esta doctrina inició en la iglesia del Nuevo Testamento, en el pacto con la sangre de Cristo. Esta doctrina inició muchísimo tiempo atrás y lo vamos a ver hoy. Obviamente el mensaje no se trata como tal de esta doctrina, pero quise usar la introducción del sermón a manera de ilustración, hablando un poco de este tema, porque al final del día creo que es un tema que sí permea nuestro texto de esta mañana. Sí es algo que de alguna manera no podemos escapar cuando vamos a través de la narrativa de la historia, de la lectura que acabamos de hacer hoy, y el no llegar a la conclusión de que Dios exalta su doctrina de la elección, es como entonces mejor cerrar nuestras Biblias y dejar de leerlas, porque por todos lados vamos a encontrar este tema, y en particular el texto de hoy creo es uno de los más claros del Antiguo Testamento, o con los que inicia el Antiguo Testamento con respecto a la idea de la doctrina de la elección. Y yo, ¿con qué esperanza quiero hacer énfasis en este tema? Con la esperanza de que al final del día tú te vayas conociendo primero que nada más a Dios, y también te vayas con una visión correcta de cómo debemos de ver esa doctrina, que muchas veces la podríamos calificar como una doctrina injusta, una doctrina no tan amorosa de parte de Dios, una doctrina no necesariamente otra vez bíblica, porque como que no se alinea a la perspectiva de cómo me gustaría que fuera Dios o el Dios de la Biblia. Pero últimamente somos cristianos y queremos ser bíblicos, y la Biblia no se trata de cómo me gustaría que Dios fuera, se trata de cómo Dios quiere que yo me someta a lo que Él ya es y lo que Él ya ha revelado de su carácter y de su persona. De forma que el título de mi mensaje esta mañana es el Dios que elige al idólatra para salvarlo. El Dios que elige al idólatra para salvarlo. Y ya de por sí, la idea de elegir algo que es como un idólatra, que es ya trae una connotación negativa, para salvarlo ya suena algo muy bien, ¿cierto? Quiero pensar que algo es como algo bueno, como buenas noticias. El Dios que elige al idólatra para salvarlo. El título del mensaje no es el Dios que elige al que se porta medio bien para salvarlo. El Dios que elige al que hace las cosas lo más correcto para salvarlo. No, el Dios que elige al idólatra para salvarlo. Eso ya habla mucho del carácter de nuestro Dios, y lo vamos a ver reflejado en la narrativa de nuestra historia el día de hoy, en Génesis 11, 10 al 12, 9. Y el primer subénfasis de dos que tengo en el mensaje esta mañana es que Dios orquesta todas las cosas. Eso es lo primero que quiero que veas en la primera sección en la que dividí el texto de 2, versículos 10 al 32 del capítulo 11. Dios orquesta todas las cosas.
Dios es un Dios soberano, ¿cierto? Creemos que Dios es soberano. Esa es otra de las características del Dios de la Biblia. No es un Dios que se le escapó algo de la mano, no es un Dios que tiene que hacer una reunión rápido, ¿no? con las huestes celestiales y decirles, oigan, denme ideas para un plan B, porque como que plan A no está funcionando. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no le tomó por sorpresa la caída, no le tomó por sorpresa la desobediencia de Adán y Eva, y no le toma por sorpresa nada de lo que sigue ocurriendo hasta nuestros días. Él sigue siendo soberano aún en medio del caos que vemos a nuestro alrededor. Así es que vamos a ver la primera parte, Dios orquesta todas las cosas, y lo quiero volver a leer con ustedes, capítulo 11, versículos 10 al final del capítulo. Dice, estas son las generaciones de Sem. Me voy a ir deteniendo conforme avanza la lectura, que es una sección larga, y porque tampoco es que me quiero detener mucho en esta sección, me quiero detener más en la segunda sección que tenemos del texto esta mañana. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue padre de Arfaxad. Me cuesta trabajo pronunciarlo. Arfaxad. 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Antes de continuar, ahorita lo que vamos a ver es ya no más el linaje de los hijos, de los 3 hijos de Noé. Ahora el enfoque es con respecto a solo uno, Sem. ¿Ok? Y esto ya de por sí debería de llamar nuestra atención con respecto al título del mensaje que propuse para nuestro mensaje de esta mañana. ¿Por qué no estamos aquí viendo alguno de los otros 2 hijos de Noé? ¿Recuerdas que se subieron 3 a la barca? ¿Por qué no nos continúa describiendo sus linajes? ¿Por qué no quiere seguir hablando de la genealogía de los otros 2? ¿Y por qué crees? ¿Qué será que Dios quiere empezar a mostrar en esta idea de enfocarse en uno y no en los otros 2? Bueno, sí, de ahí viene Abraham, para allá vamos, pero ¿qué piensa? ¿Qué quiere empezar a transmitir? ¿La idea de qué? De elección. De elección, gracias. De elección, ¿cierto? De 3, él quiso escoger uno de ellos. Por ahí es donde voy a seguir, voy a continuar las promesas. La promesa que yo hice el día en que todo se vino abajo, en el capítulo 3 de Génesis. ¿Recuerdas que hubo una promesa muy particular? ¿Okay? Donde dijimos que ahí venía un protoevangelio, una anticipación del evangelio, la promesa de aquel que iba a venir a revertir la maldición, que iba a venir a destruir las artimañas de la serpiente. Entonces, aquí desde ahorita ya estamos viendo, también hubo una elección con respecto al diluvio, ¿cierto? Aunque ahí decía que Noé era un hombre justo, ¿cierto? También ya dijimos que su justicia no era porque fuera inocente o no hubiera roto alguno de los mandamientos de Dios. Tenía que ver con que él veía su pecado. Él veía el pecado como Dios lo veía, y por eso es que se humillaba y ofrecía sacrificio, por decirlo así. Entonces, ahí también hay elección, pero aquí de manera más clara. Aquí podemos ver 3 personajes, tres cuatitos. Uno de ellos obviamente deshonró a su padre, recuerdan, lo vimos la semana pasada, deshonró a su padre lo maldijo, ¿no? Ya vimos cómo su maldición se iba a extender al hecho de que él se iba a convertir, el hijo de él se iba a convertir en siervo de los otros 2, de sus tíos, por decirlo así, aunque sabemos que últimamente no es ahí donde culmina la cosa. Va a ser la descendencia de sus tíos los que van a terminar cumpliendo esa profecía, ¿no? Y aquí ya lo vemos con Sem. Sem va a tener también su linaje, su legado, y vemos que se empieza a dividir la historia. Entonces vemos elección ya desde ahí. Dios eligiendo a este personaje Sem y no a alguno de los otros 2. Vamos a continuar la lectura. Dice, Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 43 años después de haber engendrado Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo
hijos e hijas, otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg, y vivió Eber 240 años después de haber engendrado Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Aquí termina esta sección y vemos otra vez 3 hijos, ¿cierto? Taré, ¿cuántos hijos tuvo? 3. Abraham, Nacor y Harán. Otra vez vamos a ver algo muy similar, pero antes de hacer énfasis en la siguiente sección, ¿notaste algo con respecto a las edades? ¿Cómo? Disminuye. ¿Recuerdas? Al principio leíamos 900, 800 años, bla, bla, bla. Y como que vemos eso, conforme va avanzando el tiempo, conforme se van, conforme vienen las generaciones, también se degenera ¿qué? La edad. Que es parte de lo que Dios ya había dicho, ¿cierto? No voy a permitir que el hombre viva tantos años, serán sus días, ¿recuerdas cuántos eran? 120. Entonces aquí vemos cómo la promesa de Dios últimamente se cumple, ¿ok? Se comienza a acercar a ese cumplimiento, donde últimamente ahora nosotros podemos reconocer que ya se cumplió. ¿Quién de aquí conoce a alguien que viva 120 o más años? Nadie, ¿cierto? Eso quiere decir que, otra vez, lo que ya hemos dicho como un subénfasis en algunos de nuestros mensajes pasados, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es fiel. Dios siempre es fiel a su palabra, y lo podemos ver aún en ejemplos como este, donde la edad, la longevidad de las personas decrece. ¿Por consecuencia de qué? De que la palabra de Dios se cumple. No es por otra cosa. Y también se cumple lo que ya habíamos dicho con respecto a la corrupción de la caída. La corrupción del hombre, el pecado que trajo corrupción al hombre, no nada más trajo a nuestros corazones que con el tiempo nuestros corazones fueran más corrompidos y el pecado creciera en nuestros corazones. También se corrompe la creación misma, y la forma en la que lo vemos también tiene que ver con la idea de la edad. La gente antes vivía muchos años, y conforme el pecado sigue avanzando y tomando terreno en los corazones de las personas y en la creación misma, también la creación se corrompe más y más, y lo podemos ver en el tema de los años. Entonces es importante que veamos esos datos, porque a veces es ahí donde podemos dar explicaciones lógicas a lo que al mundo le parece ilógico, ¿no? ¿Cómo es que antes vivían tantos años y ahorita no? Bueno, porque la palabra de Dios dijo. ¿Y por qué así? Pues porque el pecado lo corrompió todo, y también no nada más corrompió tu corazón, también corrompió a la creación misma. Tu cuerpo es corrompido. Las enfermedades son producto de la caída también, ¿okay? Antes no había enfermedades, antes no había muerte. Ahora todo esto es la consecuencia del pecado que trajo la corrupción del hombre y del mundo que lo rodea. Entonces continuamos. Tenemos otra vez a 3 cuatitos, ¿cierto? Abraham, Nacor y Harán. Vamos a ver ahora qué nos dice de ellos la escritura. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca, pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios, bueno, tal vez no se ve a simple vista,
Pero básicamente lo que estamos viendo es Dios orquestando todo. Dios permitiendo que la familia se extienda, Dios permitiendo que algunos mueran. ¿Ok? Aquí ya de los 3 hijos de Taré, uno se muere, quedaron 2. Aún hay una oportunidad para que los 2 caminen con Dios, ¿cierto? La realidad es que no son los 2 que caminan con Dios. Va a ser uno de ellos en particular el que comienza a caminar con Dios. Y aquí el texto no nos dice nada de Abraham sobre cómo pasó con Noé. Y Dios vio que Abraham era un hombre justo, ¿no? Más justo de entre todos los de su generación. Y entonces por eso Dios va a hacer lo siguiente con Abraham. Tú no ves eso en el texto, ¿cierto? Simplemente ves que lo mencionan, ¿no? Al igual que menciona a su hermano Nacor y a su hermano, ¿cuál es el otro? ¿Se me fue el nombre? Arán. Dios menciona a los 3 y ninguno lo exalta de manera particular en ninguna dirección con respecto a su carácter o algo bueno que pudiera destacar de ellos, ¿cierto? Entonces eso debería de llamarnos la atención ya de entrada. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 12 el enfoque ya solo va a ser con respecto a Abraham y no con respecto a su otro hermano que todavía vivía. Y eso es algo que otra vez vuelve a reforzar el título del mensaje de esta mañana: el Dios que elige al idólatra para salvarlo. El Dios que elige al idólatra para salvarlo. Y algo que podemos ver en el texto es que hay un cierto tipo de llamado, no necesariamente de Dios, sino de su padre. Dice: Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su nuera Sarai. Algo que también resalta ahí es que Sarai no era la mujer promedio, era una mujer que tenía una deficiencia también, por decirlo así. ¿Cuál era esa deficiencia? ¿Dice el texto? Era estéril. El autor, el que está narrando la historia, en este caso Moisés, quiere hacer énfasis en esta particularidad de Sarai, que ella es estéril. Y lo hace de manera muy intencional, no que sea simplemente algo por ahí que se le ocurrió mencionar, entre otras cosas que pudo haber mencionado. Quería mencionar que era estéril esta mujer, ¿no? Algo que en tiempos antiguos, más que en nuestros días, no era visto muy bien, ¿no? Porque la idea de ser estéril, ¿qué traía asociado? Hasta ahí llegó tu descendencia. Hasta ahí llegaste. Los años que vivas y lo que hagas no va a ser recordado más. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que lo recuerde o que lo celebre o que continúe con tu dinastía, por decirlo así, porque no puedes tener hijos, ¿cierto? Y eso no era muy bien visto, no nada más en la cultura judía, en muchas culturas de la antigüedad. El no tener hijos muchas veces era considerado algo así como una maldición, ¿no? Y sí es parte de la maldición de la caída, ¿no? O sea, sí es una maldición, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero en muchas direcciones la vemos, no nada más en el no poder tener hijos. Pero no es una maldición necesariamente asociado con tu pecado en particular, aunque podría estar asociado. Tiene que ver con el pecado de Adán y Eva, la caída, ¿ok? Y esa maldición trajo enfermedades y otras cosas que no nada más corrompen el cuerpo de los hombres. Entonces eso es importante que lo notemos. Esta mujer no podía tener hijos, ¿no? Era estéril. Y ahora sí, ya quiero pasar al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, donde Dios llama a Abraham y él le responde con fe. Pero lo que quiero que notes otra vez es que no llama a un justo, no llama a alguien que sea digno de imitar. Y los judíos de la época lo sabían. Por ejemplo, si vas a Josué, si quieres puedes ir para allá, si no, no te preocupes, yo lo voy a leer. Josué capítulo 24, versículo 2 dice esto. Ustedes, ¿quién sabe quién es Josué? Exactamente, es descendiente de esta familia, pero ¿de quién es hijo? No, de Jacob. De Jacob. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Josué. Dice: y dijo todo el pueblo:
Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, dice Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y servían a otros dioses. ¿A quiénes servían? A otros dioses. A otros dioses. No servían al Dios de Israel, no servían a Jehová, no servían al Dios vivo, al Dios verdadero, al que hizo el llamado a Abraham. Servían a otros dioses. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué podemos decir del carácter de Abraham? ¿Que era un qué? Era un idólatra. El Dios que elige al idólatra para salvarlo. ¿Te das cuenta? Dios elige al idólatra para salvarlo, y lo podemos ver con la claridad que nos lo dice Josué. Él servía a otros dioses, sus descendientes, sus padres servían a otros dioses junto con él. Sin embargo, Dios hace una distinción entre él y su hermano Nacor, y él va a ser llamado de una manera especial, y es lo que vemos en capítulo 12, ya de manera particular. Acompáñame a leerlo juntos. Dice: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, y a Lot y su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora, ahí vemos que dice el texto que Abraham empezó a buscar a Dios, que Abraham oró a Dios, que Abraham se humilló ante Dios, que en ese tiempo los hombres comenzaron a buscar a Dios, y fue Abraham uno de ellos. ¿Dice eso el texto? No. Nos dice que Dios se le revela, Dios le da instrucciones, le dice: vete de tu tierra. ¿Qué tenemos que asumir? Que él ya estaba bien asentado ahí. Es lo que podemos inferir de la sección pasada. Dice: llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Cuando tú te estableces en un lugar, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando te estableces? Se establecen, ¿cierto? Entonces, ya está establecido, ya está cómoda la cosa, ¿ok? Y de repente, Dios lo saca de su comodidad. Cosa que no debería de venirnos como sorpresa, porque eso es parte de lo que caracteriza a Dios. Dios, cuando llama a alguien, a su familia, a adorarle, cuando llama a un idólatra a adorar al Dios vivo, lo saca de su incomodidad. ¿Quién aquí puede decir: no, así no fue conmigo? No, yo sirvo al Dios de la Biblia, pero no, yo sigo igual. Yo sigo en mis asuntos, Él me da todo lo que le pido, Él se alinea a mis planes, Él sigue mi agenda, Él se apasiona por las cosas que yo me apasionaba antes de conocerlo. ¿Quién aquí puede decir eso? Nadie, ¿cierto? Algo que caracteriza al Dios de la Biblia es que Él quiere ser Dios entre nosotros. Y para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Él tiene que derrumbar todos los ídolos que tenemos a nuestro alrededor. Ídolos que la cultura nos ha impuesto, ídolos que nosotros mismos hemos creado y ante los cuales nos hemos postrado. Esos somos nosotros todos, unos idólatras. Te guste o no la descripción del perfil. Todos venimos de la idolatría en algún momento. Aquí ninguno de nosotros puede decir: no, yo no era un idólatra antes de venir a los pies de Cristo. No, es que esos somos todos. O eras un idólatra o no has venido a los pies de Cristo. Ese es el punto del evangelio mismo que Dios nos predica y que vemos ahora ejecutado en la vida de Abraham. Dice: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra. En otras palabras le dijo: ven para acá, mi José, vas a ser incomodado. Esta historia no se va a tratar de ti, se va a tratar de mí. ¿Ok? Pero después le promete cosas. Dice: de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra en la que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Wow.
O sea, Dios no tiene, como ya te había dicho antes, Dios no tiene nada en contra de las cosas, de las bendiciones o de la grandeza de las cosas. El problema es cuando no lo dirigimos hacia Él. Cuando las bendiciones no entendemos que fluyen de Él. Al final tenemos que regresar al origen. ¿Quién es el que promete todas esas cosas buenas? ¿Quién es el que va a dar un renombre, por decirlo así, a Abraham? Es Dios el que va a hacer esas cosas. Dice, Dios lo haré. Dice, y de la tierra y a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con lo que Dios hará, no con lo que Abraham hará. Él nunca le está diciendo, hey, por cierto, tú tienes esta parte en el plan de hacer estas cosas. Le está diciendo, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, desde ahí podemos ver que Dios está haciendo un llamado y Él está haciendo la propuesta para ese llamado. No le está preguntando a Abraham, oye, ¿a ti dónde te gustaría? ¿A ti dónde qué clima te gusta, Abraham? Tú no ves eso, ¿cierto? Así no son los llamados de Dios. Sí quiero que quede claro. Y va a quedar claro por toda la escritura, pero es bueno que lo veamos ya desde ahorita para que lo comencemos a identificar con los diferentes caracteres que se nos siguen presentando a lo largo de este libro. El Dios de la Biblia es un Dios que es Dios y que no quiere competidores con respecto a agendas de vida de aquellos que Él creó para su gloria. Y lo podemos ver aquí. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la promesa es hermosa. Le está diciendo, mira, tú vas a ser el instrumento en mis manos para traer bendición a la tierra. Que básicamente era parte del llamado que tenía Adán y Eva, ¿cierto? Desde un principio. Ser fructíferos, multiplicarse, sojuzgar la tierra, someter la tierra. Después lo vimos cómo se repetía el mismo llamado. Dios seguía haciendo eco esas mismas palabras con Noé. Y últimamente Dios como que quiere enfocarse en este carácter, en esta muestra de toda la masa corrompida. Me gusta usar ese ejemplo. ¿Todos alguna vez tomaron una clase de química en la secundaria? ¿Cierto? Y ahí te enseñaban un buen de elementos de la tabla periódica y después te llevaban al laboratorio y tenías que hacer experimentos. Te decían, échale tanto de este componente al vaso de precipitados y tanto de este otro, y al final tenía que surgir algo, ¿no? Alguna explosión o el humo o yo qué sea. Cambiaba de color el líquido, yo qué sé. Y entonces el ejemplo que decían, bueno, ese es el tamaño de la muestra. En otras palabras, que si usaras los mismos elementos que estaban contenidos, que seguían contenidos en sus envases y los mezclaras de la misma forma, o sea, todo lo demás, la respuesta tendría que ser exactamente la misma. Y es lo que vemos aquí con respecto a Dios escogiendo a Abraham. O sea, Él pudo haber escogido a Nacor. ¿Tú crees que hubiera hecho la diferencia con respecto al plan de Dios y lo que Él quería proponer para traer bendición a la tierra? No, porque no estaba escogiendo de dos personas distintas. En realidad, dos venían de la misma materia. Dos eran personas idólatras, al igual que sus padres, ¿okay? Con mentes corrompidas, con motivaciones torcidas, con pecado en su corazón. Pero últimamente Dios se place en elegir a uno de los dos idólatras. Él quiso escoger a Abraham. ¿Ok? ¿Puedes ver la lección ahí? ¿Alguien está enojado aquí porque Dios no escogió a Nacor? ¿Alguien está enojado aquí porque no escogió a Arán? Y es más, Arán hasta murió, ni siquiera tuvo la oportunidad de estar en ese proceso de elección. No, ¿verdad? ¿Por qué no nos enojamos ahí? Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando leemos Romanos 9, cuando leemos Efesios capítulo 1 y vemos que Dios elige desde antes de la fundación del mundo aquellos a los cuales Él va a derramar su favor, Él va a traer bendición en sus vidas, en ellos y a través de ellos. ¿Por qué ahí sí nos enojamos? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Y saben por qué nos enojamos? Porque nos hacemos las preguntas incorrectas. La pregunta no es yo cristiano haciéndole la pregunta a Dios: Dios, ¿por qué no eliges a fulanito o a sultanito? ¿Por qué no eliges a tal persona que es tan buena? Esa es una pregunta incorrecta, ¿sabías? ¿Cuál sería la pregunta correcta? ¿Quién sabe cuál es? ¿Por qué escogiste al peor? ¿Por qué me escogiste a mí?
Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Como que, ¿qué me viste? Como que cara de qué tengo, o qué gracia me viste. Ya vimos lo que ve Dios en el corazón del hombre, ¿cierto? Lo hemos visto 2 veces en lo que va de la narrativa de Génesis. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Pecado, maldad, continuo, solamente el mal. Eso hay en tu corazón y en mi corazón. O sea, en otras palabras, no hay nada que apele a las emociones de Dios para que Dios diga, ay, míralo, mira que se me escabulló, se me había escapado. No, y eso es lo que hace hermosa la doctrina de la elección. Pues, ¿estás conmigo? ¿Estás de este lado ahora? ¿Qué es lo que hace hermosa la doctrina de la elección? Que Dios toma de la muestra corrompida, corazón, de todos los corazones de los hombres corrompidos, toma algunos y Él dice, yo voy a traer bendición a tu vida. Yo voy a transformar tu vida. Yo voy a establecer mi reino dentro de ti y a través de ti. Y eso es básicamente esa es la línea. Es así como continúa la historia. Y ese proceso no inicia nada fácil, también inicia como un proceso en donde incomoda a los suyos. Y entonces Abraham se fue, tal como el Señor lo había dicho, o sea, Abraham obedeció, ¿cierto? Ahí no dice que tuvo fe. Pero después si leemos Hebreos, ¿te acuerdan que vimos en la serie de Hebreos, el capítulo 11, el capítulo de la fe? Que dice que él tuvo fe. Él tuvo fe de que Dios le iba a cumplir esas promesas, de que él iba a ser un padre de naciones. Él tuvo fe. Y básicamente, ¿cómo es que vemos la fe? ¿Nos lo dice Santiago? ¿En qué? En obediencia. Y aquí es lo que vemos con Abraham. Él obedece al llamado que Dios hace para su vida. Él dice, sí, yo lo dejo todo, sí, ya me establecí, ya había dado, ya me faltaban unos meses para pagar mi casa, yo qué sé, y lo dejó todo. Y no que las cosas han cambiado, lo vamos a ver más adelante. No que las cosas han cambiado, el llamado sigue siendo el mismo. Y se fue con él. Abraham tenía, ¿cuántos años dice? 75. Esto es algo que también debería llamar a nuestra atención. En lo que hemos leído, ¿cuántos años decía que en promedio leían sus descendientes, sus antepasados tenían sus primeros hijos? 30, en los 30, ¿no? En los 30, 40 tal vez. Aquí Abraham, nuestro amigo Abraham, tenía ya 75 años y para entonces todavía no tenía su primer hijo. No nada más ya era difícil pensarlo en su contexto, según lo que vemos en el patrón de su linaje. Ya de por sí era difícil pensar porque ya tenía 75 años. ¿Qué está pasando ahí, Abraham? Ya se imaginarán los susurros entre la familia. Oye, Abraham ya tiene 75. ¿Y cuántos hijos? Ninguno. Y luego peor, ¿qué pasó? Pues se casó con Sarai. ¿Y eso qué? Es O sea, ya te puedes imaginar, o sea, no suena como algo muy prometedor, pero Dios hizo promesas. Dios hizo promesas. Y Abraham le creyó que a través de él y de su descendencia, cuando hablas de la idea de descendencia, ¿estás hablando de qué? De tus hijos, vas a poder tener hijos. Entonces, Abraham, o sea, no lo vamos así tan simple como, bueno, pues dejó su casa. No, le creyó más que ser incomodado. O sea, le creyó la idea de que, ok, entonces tú vas a hacer algo para que las cosas cambien, Dios. Tú eres el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que trae vida, el Dios de todo viviente. ¿Ok? ¿Recuerdan que dijo Adán a Eva? Le puso a su esposa Eva porque iba a ser la madre ¿de qué? De todos los vivientes. Entonces eso estaba creyendo también Abraham. Esas cosas del Dios de Adán, del Dios de Eva, del Dios de aquellos que temen a Dios últimamente. Entonces continuamos la lectura, dice versículo 5. 75 años, cuando salió de Harán, Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Este también es un dato importante. O sea, Dios le está diciendo, yo te voy a dar esa tierra,
Y como que suena más fácil pensar en la posibilidad de que eso suceda cuando ves que la tierra está despoblada, ¿cierto? Es fácil creer esas cosas, ¿cierto? Cualquiera de nosotros dice, bueno, pues dejo mi casita porque mira, voy por hectáreas, aunque todavía no esté construido. Pero aquí ya estaba construida la cosa, ya había una población ahí de cananitas, que no eran 5 ni 10, ya era toda una, por decirlo así, un pueblo. Y le está diciendo, esa va a ser tu tierra. Es como si ahorita a alguno de nosotros llegara una carta, ¿no?, de parte de Dios y nos dijera, mira, ¿ves Palacio Nacional? Ahí está tu casita. Te la voy a dar a ti. Firma Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Jesucristo. ¿Ok? Ya puedes empezar a tomar medidas para ir a la mueblería más cercana y que acomodes según tus gustos las instalaciones. Como que cuesta trabajo creer la cosa, ¿cierto? ¿Cómo? Se vive el peje, ¿no? Y no creo que se vaya a poner muy contento cuando se entere de esta carta, ¿no? ¿Cómo? O sea, pues básicamente era lo que él estaba creyendo. Mira, eso que parece que está poblado de personas que parece que ya tienen bien sus terrenos, sus barditas y todo, eso va a ser tuyo. O sea, otra vez, fe sobre fe. No era cualquier petición, Abraham no estaba siguiendo cualquier llamado, no estaba obedeciendo ante circunstancias fáciles de creer. Y esto también sigue siendo parte de la aplicación que tenemos que seguir extrayendo de nuestro texto esta mañana. Dios, cuando llama a uno de sus hijos, no te llama bajo circunstancias donde todo lo que te pida hacer va a ser fácil de creer. ¿Alguna vez habéis considerado eso? O sea, con Dios la cosa no es fácil. Y eso es lo que hace el cristianismo no tan llamativo. Es lo que hace el cristianismo no la religión más famosa de este planeta. Es difícil. El llamado a seguir al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, es un llamado difícil de creer. ¿Por qué? Porque mucho de lo que Dios promete no se ve materializado así de buenas a primeras. Dios no nos da un mapa para, mira, es por aquí. Sí, nos da su palabra, que es nuestra guía, es nuestra lumbrera, pero en medio de eso hay cosas que no son claras aparentemente, y a través de las cuales Dios a veces quiere que pasemos. Muchas de ellas vamos a padecer, muchas de ellas vamos a sufrir algún tipo de tribulación, de hostilidad, y Dios todo lo va a usar y lo va a confabular, porque Él controla todas las cosas, Él orquesta todas las cosas, y lo podemos ver aquí en la vida de Abraham. Dios llama a Abraham y él responde con fe. ¿Lo puedes ver, iglesia? Luego versículo 7 dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia, checa, sigue hablando de la idea de descendencia a este señor ya grande y con una esposa estéril, daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Qué simboliza el que él erija? ¿Erija se dice? ¿Erija? Bueno, me entendieron, ¿cierto? Levante, me gusta más simple. Un altar. ¿Qué simboliza eso? Que está creyendo, está adorando. Abraham está adorando a Dios en tierra que todavía no ha sido reclamada por Dios, por decirlo así. Para eso se necesita fe. Es como si ahorita te digo, te vamos a enviar de misiones a la Meca, escúchame bien, y quiero que ahí levantes una capillita en donde vas a invitar a la gente a adorar a Jesús. ¿Quién de ustedes voluntaría? Tenemos todos los fondos para que vivas ahí por un año y esa es tu misión. ¿Quién de ustedes voluntaría para hacer eso? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entiendes que es peligroso, entiendes que es área hostil, entiendes que ya ha sido tomada por una religión pagana, idólatra, ¿ok? Tan idólatra como la religión que tenía Abraham con sus padres, ¿ok? Y que aparte no son una religión así como peace and love, ¿cierto? Son una religión
de espadas, una religión del yihad, de guerra santa, de aquí no te vengas a burlar de nosotros o te cortamos la cabeza, ¿cierto? No pienses que los cananeos eran muy diferentes a los yihadistas de nuestros días. Y el hecho de que él hubiera levantado un altar, pues demandaba valor, demandaba mucha fe, demandaba que su preocupación más grande no era ni siquiera su propia vida o ofender a los hombres, sino su preocupación más grande era seguir la voluntad de Dios en su vida, creer las palabras de Dios para su vida y seguir sus pasos. Y lo vemos dos veces lo hace. Dios llama a Abraham y él responde con fe. Dice, y Abraham siguió camino continuando hacia el Negev. Ahí termina nuestro texto de hoy. Pero antes de acabar con nuestro tiempo de enseñanza del día de hoy, yo te quiero hacer una reflexión con respecto a un paralelismo que encontramos aquí. ¿Quién en el Antiguo Testamento hace llamados como este? Hay un personaje muy famoso que hace llamados como este que vimos que está teniendo Abraham de parte del Señor. ¿Quién es? Iglesia, no me falles. Empieza con J. Jesús. Jesús hace este tipo de llamados, ¿sí o no? No va con pescadores y les dice, deja tus redes, deja tus embarcaciones. No le dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no odie madre, padre, hermanos, por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. ¿No es ese el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso las cosas han cambiado? ¿Acaso es que ahora es que viene más exigente la cosa? ¿No fue exigente en un inicio? ¿Acaso Abraham no tuvo ese mismo llamado? La cosa sigue siendo igual, iglesia. El llamado a la fe no ha cambiado. La fe en Dios, no ha cambiado. Nuestro Señor Jesucristo tiene las mismas demandas de asociación con su persona y con su reino. Él dice, ¿quieres las bendiciones que vienen a través de mí? ¿Quieres los beneficios del reino que yo vengo a establecer? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Comienza con arrepentimiento y fe. Esta mañana, el llamado que vemos en el texto a Abraham es el mismo llamado y las mismas palabras se siguen haciendo eco a las generaciones de nuestros días. Dios está diciendo, tú que me escuchas esta mañana, y a mi persona también, idólatra, tú idólatra que sirves a otros dioses ajenos, que no es el Dios verdadero, arrepiéntete y cree en Jesús. Cree en su obra, cree en su vida perfecta que Él vivió porque tú no la pudiste vivir y se demandaba de ti. Cree en el sacrificio que Él hizo por tus pecados, porque tú lo que merecías era la muerte, por tu idolatría pagana, en donde si no eras tú mismo el que te idolatrabas otras cosas, o una combinación de las dos. Cree que el que es más justo pagó por el injusto para que tú no mueras, para que tengas vida y bendición en su nombre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga perdón de pecados, tenga reconciliación con Dios y pase de la idolatría, del paganismo, a la adoración correcta del Dios vivo. ¿A través de quién? No de un altar, ni siquiera de un templo, no de un tabernáculo, de Dios hecho carne. Venimos a adorar ahora a Jesús, aquel que se hizo hombre y llevó nuestra maldad, fue maldito por nuestras transgresiones y por sus llagas, por ese castigo que Él recibió. Ahora tú y yo podemos ser sanados y reconciliados con Dios. Y es por medio de la fe. Los términos del juego no han
cambiado, siguen siendo los mismos. Es por fe en ese sacrificio. Así es que si esta mañana aún vives como un idólatra pagano, viviendo tu vida en tus términos y para tu gloria y según tu parecer, Dios te está haciendo un llamado esta mañana. Arrepiéntete, deja tus caminos hostiles y paganos y ven a mí a través de Cristo, aquel que vino en rescate por muchos, no por todos, por muchos. Ahí está la elección, no por todos, por muchos. ¿Te das cuenta? El lenguaje del Nuevo Testamento sigue siendo el del Antiguo Testamento. Aquí hay elección. ¿Quiénes son elegibles? Todos los que se arrepienten y creen. Tú eres elegible. No digas que Dios fue tirano y no te dio una oportunidad. No, por eso estás aquí. Esto no es una coincidencia, quiero pensar. Estás escuchando el mismo llamado que Abraham. Sígueme, ven y sígueme. Pero aparte del llamado, es todavía con más dulzura y sutileza. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Esas son palabras de Jesús. Eso que piensas que pierdes, yo te lo voy a multiplicar en aquel día. Esas cosas que te traen gozo, que piensas que vas a tener que dejar y ahora se ve tu gozo, no tienes ni idea. Todavía no has aprendido a definir el gozo de la manera correcta. Yo soy la fuente de todo gozo. Yo soy la fuente de toda satisfacción. En mí hay aguas vivas. En mí hay verdadero placer. Ese es el llamado de Cristo para ti esta mañana. Para que vengas de la idolatría a la salvación. Y todo empieza con arrepentimiento y fe. Creer que tú eres el desdichado, que no merece la salvación, y que por gracia y por fe en esa obra de Cristo en la cruz, tú puedes ser reconciliado con Dios. Y tú puedes ser llamado a las bendiciones que el Evangelio trae para la vida de los idólatras que se arrepienten. Amén. Ese es el llamado para ti esta mañana, si aún no le conoces. Y si ya le conoces, ¿de dónde te ha sacado Dios? Gózate. Gózate y no te aferres más a las cosas que piensas que tienes que acumular en esta tierra. Y como Abraham, por fe, sigue obedeciendo al llamado constante de día a día de negarte a ti mismo, de negar tus placeres, tus deseos, tus anhelos, tus planes, de tomar la cruz, estar dispuesto a morir, así como Abraham estuvo dispuesto a morir por levantar altares en tierra que ya había sido tomada, y seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno, amén, porque Él vale la pena, amén, porque Él lo ha hecho todo posible para que los idólatras vengan a restauración y reconciliación con Dios. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el habernos tenido considerados en un plan de salvación que definitivamente no, Señor, no vino de nosotros, ni siquiera te buscamos. En tu palabra es claro y dice que no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, aún nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, y todos decimos amén a esa declaración. Esos éramos nosotros, no te buscábamos, éramos hostiles, servíamos dioses ajenos, vivíamos para nuestra propia gloria. Señor, yo ruego que si entre nosotros hay uno o una o muchos que aún no han doblado su rodilla a Jesús, que aún piensan que su idea de vida es mejor que la propuesta de vida eterna a través de el Mesías Salvador Cristo, Padre, que tú los humilles, que tú les muestres su fragilidad, les muestres la corrupción que el pecado trajo a sus vidas para llegar a conclusiones torcidas de independencia y autonomía, de autoexaltación y paganismo puro. Señor, si hay alguien aquí entre nosotros que aún no te conoce y que necesita venir a los pies del Dios de Abraham, del Dios de los apóstoles, del Dios que Cristo Jesús vino a mostrarnos en su propia vida, Señor, yo te ruego que tu misericordia alcance a esa persona y pase del paganismo a la libertad,
de la condenación al perdón, de la maldición a la bendición, y que seas tú ahora el centro de su vida, para que seas tú en él y ya no más él el que viva o ella. Padre, gracias por los que has ya alcanzado, por aquellos que no merecíamos nada más que tu ira, y por tu santa y soberana elección has redimido y has pagado un precio muy alto, el precio de la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Señor, gracias, porque en verdad cada que te conocemos más llegamos más claro a esa conclusión. ¿Quién era yo? ¿Por qué te fijaste en mí? También obtenemos siempre la misma respuesta: no fue por mí, sino a pesar de mí. No fue por algo bueno que hice, sino por lo bueno que tú eres y lo bueno que el Evangelio trajo para mi vida. Gracias por Cristo, por su obra y por su soberana elección. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.